Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video. Hola a todos. Hoy tengo el honor de presentarles una noticia épica que cambiará la forma en que se actualizan con nuestro contenido. Durante los últimos meses hemos estado trabajando arduamente en un proyecto del que estamos muy orgullosos. Es sin duda alguna el más importante avance en la historia de nuestra compañía. Desde hace 24 años, Actualícese ha sido tu compañero de ruta. Te hemos llevado el conocimiento que has necesitado para ser un mejor profesional. Gracias a nuestra rigurosidad y profesionalismo, nos hemos ganado tu confianza para ser tu mejor opción de actualización en un ambiente profesional de constante cambio. Desde las famosas cartillas impresas en mimeógrafo hechas por nuestro fundador, el Dr. José Hernando Zuluaga, pasando por los CDs con cursos grabados, las multitudinarias capacitaciones presenciales, las extraordinarias formaciones virtuales a las que tuvimos que adaptarnos en momentos difíciles para todos, nuestras únicas y exclusivas publicaciones impresas que evolucionaron a formatos digitales y siempre, por supuesto, nuestro portal actualicese.com. 24 años al aire, el más visitado por los contadores y empresarios, siendo el centro, el eje de despliegue de toda esa información. Bienvenidos a Actualícese Academy, nuestro espacio de conferencias, webinars y certificaciones. Recuerda que Actualícese Academy cuenta con 2 niveles de acceso, uno gratuito para ver en vivo las conferencias y otro exclusivo para suscriptores, en donde está el archivo completo para ver en diferido y bajo demanda. También incluye cursos con certificaciones y mucho más. Todo lo mejor de Actualícese está en sus suscripciones. Te invitamos también para que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Actualícese Video. Dale like a este y demás videos que publicamos a diario y activa la campana para que te lleguen nuestras notificaciones. Te recordamos que todas nuestras conferencias son gratuitas y cuentan con marcas de tiempo, es decir, que las dividimos por secciones temáticas en caso que no las quieras escuchar en su totalidad y te quieras enfocar en ítems específicos. Hasta ahora saludamos y le damos la bienvenida al doctor Alexander Guzmán Vázquez, doctor y magíster en administración, especialista en gerencia de mercadeo y en finanzas, administrador de empresas, coordinador del área financiera y profesor titular del CESA, reconocido desde 2015 como investigador senior por Colciencias, fundador y codirector del Centro de Estudios de Gobierno Corporativo del CESA, miembro fundador del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo, consultor y asesor en la implementación de buenas prácticas de gobierno y miembro de la Red de América Latina para la Investigación Académica del Gobierno Corporativo de la OCDE, IFC y el Banco Mundial. El tema que nos trae para el día de hoy, juntas directivas. 5 desafíos para lograr mayor equidad de género en este 2024. Saludamos también al doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualícese. Doctor Zuluaga, buenos días, tiene usted la palabra. Carlos, muchas gracias, doctor Alexander. Este tema me parece bien interesante, pues la equidad de género en las juntas directivas entiendo que se refiere a la representación igualitaria de hombres y mujeres en los puestos de liderazgo y toma de decisiones en las organizaciones, pues lo cual necesariamente implica garantizar que tanto hombres como mujeres tengan la oportunidad de participar en juntas directivas y consejos de administración en proporciones equitativas. Obvio, considero yo que esto debe haber o requiere la implementación de capacitación y desarrollo profesional para las mujeres en las organizaciones, preparándolo para estos roles de liderazgo. De manera que el doctor Alexander puede iniciar, este tema es muy interesante. Muchas gracias, José Hernando, y gracias a Actualícese por la invitación para discutir este tema. Creo que es relevante empezar con unas cifras de contexto que nos permitan entender en qué estamos como país, cuál es la realidad que estamos enfrentando y esos desafíos que dejamos marcados para 2024 y años siguientes. Entonces voy a empezar con un análisis que nosotros hacemos a la evolución de la participación de mujeres en las juntas directivas. Y para eso, pues, tendría que decir primero,
que gobierno corporativo en general, y para los que son estudiosos del tema y para los que empresarios que ya se han apasionado por implementar buenas prácticas y demás, pues gobierno corporativo no solo implica juntas, implica diferentes dimensiones. Cuando hablamos de gobierno corporativo hablamos sí de las juntas directivas, como un órgano de gobierno central que asesora a la alta dirección, supervisa, dependiendo de las funciones que tenga esa alta dirección, en el despliegue de la estrategia, lo asesoran en la definición de la estrategia, y en esa labor de asesoría y supervisión, pues son una cantidad de funciones las que se cubren, y por ello es un órgano muy importante porque está acompañando a las personas a cargo del despliegue estratégico y de la definición de la estrategia en la organización. Su composición es muy relevante, su tamaño, bueno, hay nivel de independencia, hay diferentes estudios que analizan características de las juntas directivas. Y volveré a las juntas, pues porque es el tema central de esta conversación. También está toda la arquitectura de control, y cuando hablamos de arquitectura de control, es cómo las organizaciones al final garantizan o buscan garantizar que los activos están gestionados de una manera adecuada, que no hay una apropiación de los recursos de la compañía para un beneficio personal, que finalmente hay un uso eficiente de los recursos destinados al propósito de la organización. Pero no solo eso, también hablamos de la gestión de riesgos, de la importancia de gestionar efectivamente riesgos reputacionales, estratégicos, no solo los operativos y los financieros, sino todo el espectro de riesgos. Están todos los temas de transparencia y revelación de información como otro pilar fundamental del gobierno corporativo, donde se busca que las organizaciones comuniquen a los grupos de interés aquello que es relevante para el proceso de toma de decisiones. También tenemos el relacionamiento entre accionistas mayoritarios y minoritarios. Esa relación entre accionistas es fundamental, sobre todo en nuestro contexto en América Latina. En general hay una concentración alta, importante de la propiedad, y en esa concentración de la propiedad los accionistas mayoritarios tienen un poder relevante dentro del proceso de toma de decisiones, y se busca que haya un trato equitativo entre los accionistas y no que el mayoritario vaya a tomar ventaja de su control y de su poder y vaya de alguna manera a afectar los intereses de los accionistas minoritarios. Está todo el tema de gobierno de los grupos de interés, y es cómo finalmente mapeamos todas esas partes interesadas que son relevantes para la organización e internalizamos sus expectativas, y hablamos además de compromiso con el buen gobierno, y es todas esas dinámicas, procesos, políticas, autorregulación que se va gestando dentro de las organizaciones para lograr digamos que unos acuerdos apropiados para desarrollar buenas prácticas de gobierno corporativo en las empresas. Esos serían como los componentes. Además, aparte podríamos mencionar mecanismos de gobierno específicos para las empresas familiares, que cuando estamos hablando de una empresa familiar, pues complementan y ayudan a gestionar esa relación de la familia con la empresa. Todo eso es gobierno corporativo. Sin embargo, pues dentro de todo ese trabajo que hemos hecho en gobierno corporativo, las juntas directivas, como lo dije al principio, son fundamentales. Y fundamentales en ese proceso de asesoría, de supervisión, a la alta dirección, del despliegue estratégico, son piezas centrales dentro del gobierno corporativo. Y algo fundamental está en su composición. Vamos a ver qué cifras tenemos de composición de género y después discutimos por qué es esto importante y cuáles son los beneficios que hay detrás de pensar en una diversidad en términos de composición de género. Estas cifras que traemos hoy, que estamos empezando el 2024, pues son las últimas disponibles, las que obtuvimos después de las asambleas del 2023. Nos preparamos ahora para las asambleas del 2024, donde habla de alguna manera rotación en algunos puestos de junta directiva, donde es posible modificar esta composición de las. Y por eso es un buen momento para llamar al sector empresarial a reflexionar sobre estos temas. A 2023, la participación de las mujeres en los emisores de valores era de 22.3%, en comparación con un 77.7% de los hombres. En todos los emisores de valores, estas empresas listadas en bolsa que emiten bonos o emiten acciones, pues tenemos 891 puestos de juntas directivas. De esos, 692 están ocupados por hombres y casi 199 están ocupados por mujeres, ese 22,3. Hoy en día es una cifra que no es suficiente,
y ya explicaré por qué no es suficiente, pero ha venido mejorando y nos hace felices. Cuando digo ha venido mejorando es porque si analizamos la trayectoria entre 2018 y 2023, en el 2018 teníamos 125 mujeres de 813 puestos de junta directiva en los emisores de valores. Eso equivalía a un 15%. En el 2019 subimos al 16%. En el 2020 subimos al 17%. Ya en 2021 dimos un salto a 18,7%. En 2022 dimos un salto a 21,2%. Y ahora en este 2023, el año pasado, subimos a 22,3%. O sea que de alguna manera ahí pues, se va viendo como esa franja naranja que representa la participación de las mujeres en las juntas directivas, en diferentes puestos en juntas directivas, pues viene mejorando a lo largo de los años. Podríamos decir que si en el 2018 empezamos en 15% y en el 2023 estamos en 22,3%, pues hay 7,3 puntos porcentuales de mejoría en esa participación. Cuando nosotros miramos esta composición de las juntas, teniendo en cuenta puestos principales de junta directiva y puestos suplentes, vemos que de alguna manera mejora un poquito la participación cuando analizamos suplencias. Pero en eso quisiera detenerme un poco. La junta directiva es un equipo de alto desempeño. La junta directiva, de alguna manera, como lo decía, pues representa esa asesoría y supervisión que se va a hacer al equipo de alta gerencia por parte de un colectivo de personas expertas, con trayectoria, con seniority, que conocen del negocio, que conocen de la industria y que están en capacidad de asesorar a un presidente o una presidente de compañía en la gestión que hace al frente de la organización. Uno, en este tipo de órganos de gobierno corporativo, pues no deberían existir las suplencias. Y no lo digo yo caprichosamente, sino que lo han dicho los lineamientos de gobierno corporativo a nivel internacional. Finalmente, cuando uno involucra un perfil ahí bueno, profesional, con trayectoria, con conocimientos, etcétera, pues es esa persona con todo lo que representa, con su conocimiento y su trayectoria, la que necesitamos opinando y tomando decisiones en la junta directiva. O sea que las suplencias no están tan bien vistas, pero bueno, todavía tenemos compañías que tienen suplencias en sus juntas directivas y en esas suplencias vemos de alguna manera un poco más de participación de la mujer. Hemos leído estudios a nivel internacional que demuestran que cuando las mujeres llegan a las juntas directivas en las familias empresarias regularmente llegan a esas posiciones de suplencias, como que las empiezan a dar algún juego, pero a partir de las suplencias. Y tenemos que los porcentajes de emisores de valores conjuntas conformadas totalmente por hombres ha venido cayendo paulatinamente. En el 2018 teníamos juntas conformadas totalmente por hombres en un 40% de los emisores. A 2020 llevamos en 36%, a 2022 llevamos en 26% y a 2023 cayó a 23%. Es decir, en el 2018 52 emisores de valores. El 40% de los emisores de valores no tenían mujeres en sus juntas. Hoy en día eso es el 23,4% o solo 32 emisores. Esto representa un avance importante. Y nos interesa particularmente las juntas que llegan o superan el umbral del 30%. Ya voy a explicar ese concepto. ¿Cuántas juntas tenemos que hayan superado el 30%? En el 2018 eran 20 emisores que equivalían al 15% de los emisores. En el 2023 son 37 emisores que equivalen al 27% de los emisores. Y aquí me voy a detener en las justificaciones que tiene preocuparse por una mayor diversidad de género en las juntas directivas. Las investigaciones a nivel global, las que hacemos nosotros para Colombia, nos han demostrado que cuando tenemos una mayor diversidad en el órgano de gobierno, se logra un mejor desempeño de estas juntas directivas. Varias aclaraciones. Esto pasa en el colectivo porque un colectivo diverso trae diferentes perspectivas a la mesa. Siempre nos gusta hablar de qué tal sería una junta directiva de 7 abogados, o qué tal sería una junta directiva de 7 financieros, o qué tal sería una junta directiva de 7 expertos en marketing. Cuando no hay esa diversidad, por ejemplo, en el caso de las profesiones, y todos son abogados, pues mirar
desde una misma perspectiva los problemas que está afrontando la organización y no se van a traer a la mesa diferentes puntos de vista que alientan una mejor toma de decisiones. Lo mismo si todos fueran financieros, si todos fueran de marketing. Ese es un tipo de diversidad que se estudia en las juntas, profesiones, backgrounds, qué experiencia traen a la mesa, porque pues nosotros lo sabemos, analizamos perfiles de miembros de juntas directivas y de alta gerencia, que una persona se puede graduar de una ingeniería, pero trabajar como financiero, un administrador, pues tiene múltiples campos de acción. Entonces, no es solo lo que estudió la persona, sino además en qué se ha hecho experto a lo largo de su vida profesional. La diversidad en términos de edades, la diversidad en términos de orígenes. Hay compañías que tienen presencia, y orgullosamente lo dicen, tenemos presencia en 10 países de América Latina, 15 países, 20 países, 100 países a nivel global, y sus juntas directivas siguen conformadas solo por colombianos, por ejemplo. ¿Qué tan importante que una compañía que tiene presencia en diferentes mercados y de pronto algunos de ellos muy importantes, si la compañía, por ejemplo, deriva de sus ingresos no solo principalmente del mercado colombiano, sino además del mexicano, pues debería tener expertos en la junta directiva, ojalá mexicanos, que aporten con esa visión del conocimiento de lo que es el mercado, el país, etcétera, desde un órgano tan importante como las juntas directivas. Entonces, en general, lo que nosotros nos preocupa es la diversidad en el órgano de gobierno, y la diversidad de género también es importante, así como la diversidad de profesiones, así como la diversidad de experiencias, así como la diversidad de origen o la diversidad etaria. La diversidad de género ha resultado importante. Y cuando digo ha resultado importante es porque las investigaciones así lo han demostrado. Cuando yo tengo un órgano que es diverso, finalmente, en términos de género, puede tener o llevar a la compañía mejores niveles de innovación, mejor desempeño financiero, mejor valoración en el mercado, mejor comunicación con sus grupos de interés, mayor transparencia. Estos temas son beneficios que adquieren las empresas que tienen sus juntas diversas en términos de género. Entonces, sí nos preocupa que las compañías aprovechen esos beneficios y esas bondades de contar con mujeres en sus juntas directivas. Sin embargo, pues lo que vemos es que el camino no avanza al ritmo que quisiéramos que avance. Como ya lo hemos visto acá, pues las cifras hoy en día que son del 22,3%, lo que digo, históricamente parecen halagadoras, pero sigue siendo una participación muy baja. Diríamos que el 77% en promedio está ocupado por hombres, el 23% por mujeres. Todavía no alcanzamos una masa crítica que es ese 30%. Entonces me voy a detener en lo que es el 30%. Y ustedes dirán, ¿por qué es importante alcanzar por lo menos el 30%? Porque las investigaciones han demostrado que finalmente cuando hay una minoría subrepresentada en un colectivo, para que esa minoría pueda incidir en el proceso de toma de decisiones, pueda en realidad agregar valor, cambiar la dinámica de ese órgano, necesita llegar por lo menos a un 30% de participación. Esto lo digo desde investigaciones que se han hecho a nivel global en OBI, es decir, comportamiento organizacional, donde se demuestra cómo los equipos finalmente funcionan mejor cuando alcanzan una masa crítica de esa participación de una minoría subrepresentada. Eso quiere decir que, bueno, nos deberíamos preocupar no solo por las compañías que tienen 0 mujeres en sus juntas directivas, sino por aquellas que tan solo tienen una. Porque si mi junta directiva es de 7 y yo tengo una mujer, pues le cuesta trabajo todavía cambiar la dinámica de ese órgano, sigue siendo considerada una minoría, etcétera. Entonces, para una junta de 7 sería una participación del 14% una mujer. Si fueran 2 mujeres sería una participación del 28%. Y ya a partir de 3, pues llegamos a una participación que supera el 30%, supera ese umbral de masa crítica y donde se genera un cambio en la dinámica de gobierno corporativo, en la dinámica de ese órgano que es la junta directiva. Por eso nos preocupamos por cuántos emisores llegan a ese 30% como mínimo. Ya hay 37 empresas que tienen ese 30%, pero por otro lado, como les decía, hay 32 empresas que todavía tienen 0 mujeres en sus juntas directivas. Aquí está un cuadrito donde si nos fijamos en el último año disponible, que es el 2023,
vemos como hay 32 emisores con 0 mujeres en sus juntas y otros 42 que tienen tan solo una mujer. Importante generar como esa conciencia de la masa crítica. También hay una preocupación y es, bueno, pero es que hay muy pocas mujeres y siempre son las mismas. Y hacemos un análisis en los emisores de valores si realmente siempre son las mismas o si tenemos diferentes mujeres ocupando esos 199 puestos de junta directiva. Pues esos 199 puestos de juntas directivas que hablé al principio están ocupados por 180 mujeres. O sea que hay una buena dispersión. No es que son 10 o 15 mujeres que ocupan todos esos puestos, no. Hay una dispersión importante. La mayoría de mujeres, 168 mujeres tienen una sola junta, 7 tienen 2, 3 mujeres tienen 3 juntas y solo 2 tienen 4 juntas para 180 mujeres. Y de un año a otro siempre analizamos si llegan nuevos nombres a esas juntas directivas de los emisores de valores y vemos llegar entre 2022 y 2023 40 mujeres nuevas a ocupar posiciones en juntas directivas de los emisores de valores. Eso implica que viene talento nuevo a las juntas directivas y demás. Quizás el desafío más grande lo vemos nosotros particularmente en las posiciones de alta gerencia. Y de nuevo me voy a detener acá. En el país nosotros contamos con una masa crítica importante de mujeres en posiciones de vicepresidencias. Hay muchas en los grandes emisores, en las grandes compañías de capital cerrado igual. Tenemos dentro de los equipos de alta gerencia o lo que llamamos C-Level, tenemos una participación interesante de mujeres en las vicepresidencias. No en las presidencias. Es difícil verlas como presidentes o gerentes o CEOs de las compañías. Nosotros vemos aquí, en el 2022 teníamos de todos los emisores solo 12 con una presidente mujer, 9,3%. En el 2023 son 13, 9,49%. Regularmente ha estado por debajo o alrededor del 10%. Las presidencias de las compañías que son mujeres. ¿Y por qué es más difícil? Porque implica un trabajo de largo plazo. Es decir, al final una junta directiva yo la puedo configurar y buscar una experta cuando va a haber una rotación. Quiero incrementar la participación de mujeres, pues me es relativamente sencillo ir al mercado nacional o internacional y buscar una ejecutiva experta con alguna expertise en particular que estoy necesitando, o sea, un perfil en sostenibilidad, un perfil en tecnología, un perfil financiero, una abogada, no. Pues puedo buscar una experta que conozca la industria con una trayectoria sobresaliente e invitarla, postularla para que sea elegida como uno de los potenciales miembros de junta directiva por la asamblea de accionistas o junta de socios. Perfecto. Eso lo puedo hacer relativamente sencillo. En cambio, el camino hacia la presidencia de la compañía implica todo un pipeline, ir trabajando en ese plan de sucesión en el que también participen mujeres donde se están formando y se están preparando para llegar a la gerencia de la compañía. O sea que implica un trabajo de largo plazo de la organización, de un compromiso de la organización por desarrollar a la par el talento femenino y el talento masculino. Aquí vemos un desafío muy importante. Bueno, estos son algunos datos de empresas que lograron hacer ese esfuerzo de traer más mujeres a sus juntas directivas. Y en esta primera parte, antes de pasar a sociedades cerradas, pues qué avances vemos y qué desafíos vemos al analizar las juntas directivas de los emisores de valores. Sí, un avance es que de 2022 a 2023 saltamos 1.1 puntos porcentuales, como les dije, de 21,2 a 22,3. Y desde el 2018 eso ha implicado un crecimiento casi del 60% en el número de puestos ocupados por mujeres en juntas directivas. Desde el 2018 se ha logrado que 17 empresas más tengan por lo menos el 30% de mujeres en sus juntas directivas, pues porque antes eran solo 20, hoy en día son 37 compañías, o antes eran el 15% de los emisores, hoy son el 27% de los emisores. La participación de mujeres en juntas directivas ha crecido 7.3 puntos porcentuales desde el 2018. Ya decíamos que en el 2018 teníamos un 15 y hoy en día tenemos un 22,3 o pasamos de 125 puestos ocupados por mujeres a 199.
Para 2023 llegaron 40 mujeres nuevas, lo que implica la llegada de nuevo talento, y para 2023 disminuyó la participación de mujeres como suplentes. Y nos gusta, porque no, pues tener el puesto, pero de suplencia no es tan relevante como tener el puesto como miembro de junta directiva principal. Sin embargo, pues tenemos unos desafíos importantes allí. La tasa de crecimiento se suavizó, si ustedes piensan, del 18,7 que teníamos en el 2021 al 21,2 en el 2022, pues se avanzó 2,5 puntos porcentuales, pero el año pasado avanzamos solo 1,1 puntos porcentuales. ¿Eso qué implica? Que a veces sí ganamos sensibilidad, logramos sensibilizar a los tomadores de decisiones, logramos momentos interesantes donde las asambleas de accionistas o juntas de socios se preguntan, oiga, deberíamos tener más mujeres en nuestra junta directiva, deberíamos traer ese talento, y se logra como ese cambio y se logra ese avance, pero pasa aquí y pasa a nivel global que la brecha que tenemos de género y los desafíos que tenemos en términos de género, pues implican un trabajo constante, porque el tema de la brecha de género lo dice el World Economic Forum o el Foro Económico Mundial, que nos habla de entre 200 y 300 años para cerrar esa brecha de género. Son demasiados años. ¿Y eso qué implica? Que por más que nosotros veamos que hay algunos avances, es fácil retroceder en un año complejo, en un año donde hay problemas entre los accionistas, pues se dejan de lado los temas estratégicos de composición de la junta directiva y los esfuerzos se enfocan en las disputas, en otros temas que no son o que son de corto plazo, pero que no van a impactar de la misma manera el desempeño del órgano de gobierno. Las empresas sin mujeres en sus juntas directivas ha bajado del 40 al 23%, pero todavía hoy tenemos juntas directivas sin mujeres. 32 emisores de valores no tienen mujeres en sus juntas directivas. Eso es un desafío todavía importante y vamos a ver qué es más grande en las empresas de capital cerrado, aquellas que no están en bolsa. Lo más desafiante, como lo dije antes, el tercer desafío está en conquistar esas presidencias de las empresas. ¿Cómo tenemos más mujeres CEOs? ¿Cómo tenemos más mujeres gerentes de compañía o presidentas de compañía? ¿Cómo logramos eso? Y eso implica un trabajo de largo plazo. Eso no es un trabajo que se va a lograr solo con sensibilizaciones de parte de la academia, sino que necesitamos al sector empresarial tomando acción, trabajando por el tema. Un cuarto desafío está en establecer un plan de sensibilización para esas 32 empresas que no tienen ni una sola mujer en sus juntas directivas, o incluso para esas 42 que tienen una sola. Y ustedes dirán, ¿y quién va a hacer esa sensibilización? Pues nosotros como academia trabajamos fuertemente en esto, pero lo hacemos de la mano del Club 30. ¿Qué es el Club 30? El Club 30 es una iniciativa a nivel global creada en el Reino Unido en el 2010. ¿Y por qué la crearon? Porque en el 2010, cuando analizaron cuántas empresas tenían mujeres o cuál era el porcentaje de participación de mujeres en sus juntas directivas en las empresas listadas en el Reino Unido, pues era solo del 14%. Entonces dijeron, bueno, vamos a trabajar en esto y lo vamos a lograr en un par de años. Pues se tardaron del 2010 al 2018 en subir la participación del 10 al 30%. Y después de haberlo logrado en UK, esta iniciativa que aboga por más mujeres en juntas directivas, pues empezó a abrir sus capítulos en diferentes países. En el 2019 se empezó a trabajar por el capítulo colombiano del Club 30. Y básicamente es un activismo que hacen altos ejecutivos y ejecutivas del sector empresarial para sensibilizar a las empresas de la importancia de tener más mujeres en sus juntas directivas. Entonces, cuando hablamos de que hay que sensibilizar, es a través de estas plataformas. Hay personas comprometidas que entienden la relevancia, que saben lo importante de tener más mujeres en las juntas directivas y que esto impacta el desempeño de las compañías. Y un quinto desafío está en involucrar un poco más a la mujer en estos temas. La misma vocería de la mujer es importante. Esa masa crítica de mujeres que están formadas, que son talentosas, que tienen los perfiles que se requieren para llegar a juntas directivas, pero que a veces no participan tanto en la discusión en redes, que a veces no se hacen tan visibles, pues hay que
trabajar con ellas para que ellas mismas tomen la vocería de este asunto y nos ayuden a trabajar en el tema. Antes de cerrar la presentación para pasar a preguntas, pues sí sería interesante mirar si eso que pasa en los emisores de valores pasa en las compañías de capital cerrado. Porque cuando hablamos de emisores de valores, de esas empresas listadas en bolsa, pues dicen, no, pero es que esas son las grandes compañías, son las empresas más grandes del país que emiten acciones o que emiten bonos, que están listadas en bolsa, que están bajo la supervisión de la superintendencia financiera. Ese es otro mundo. ¿Qué pasa con el resto de las compañías? De acuerdo al sistema, o bueno, de acuerdo a Banco Mundial, son más o menos 1,5 millones de empresas en Colombia. Y tenemos emisores de valores 137. Y entonces las demás, ¿qué? Y nos fuimos a mirar qué pasa en esas compañías, las empresas de capital cerrado. ¿Qué pasa en las 200 más grandes, por ejemplo? Y en estas 200 más grandes, la participación de la mujer es tan solo del 17,98. Miren que es inferior a lo que sucede en las empresas listadas. Y los hombres ocupan el 82% de las juntas, de las posiciones de juntas directivas. Si nosotros lo miramos por miembros principales, miembros suplentes, pues efectivamente la participación de las mujeres mejora cuando analizamos las suplencias, es del 28,9%, casi del 29%, comparado con ese 18% cuando miramos los puestos principales. Son juntas más pequeñas, en general las de las empresas de capital cerrado, entre 3 y 5 miembros. Y cuando analizamos cuántas no tienen mujeres en sus juntas directivas, de esas 200 más grandes, el 50% no tienen mujeres en sus juntas directivas. Y otro 33% tienen solo una. O sea, básicamente el 83% o tienen una o no tienen ninguna. Y hacemos como una proxy o miramos las representaciones legales y decimos, bueno, mujeres representantes legales, que es como podríamos asimilarlo a las que tienen una posición de gerencia o de C-level, están solo en 10,5% en mujeres la representación legal de las compañías, estas 200 compañías de capital cerrado. Y si extendemos ese análisis a las 500 o a las 1,000 más grandes, pues vemos que la participación de mujeres va mejorando de 18 a 18,5 a 20%, pero sigue siendo todavía inferior a lo que vemos en las empresas listadas en bolsa. Es decir, que en las compañías de capital cerrado, claro, están menos expuestas a la supervisión del mercado y demás, parece haber todavía menos sensibilización respecto a la importancia de tener unos órganos de gobierno corporativo diversos. En las 1,000 empresas más grandes, el 60% de las que logramos conseguir datos no tienen mujeres en sus juntas directivas. 60%. Y otro 24% tienen solo una. De nuevo, es casi un 85% con una participación nula o muy baja de mujeres en juntas directivas. Y la representación legal también se mantiene entre el 8 y el 12%, o sea que tampoco hay una gran diferencia. En general, no vemos un cambio significativo en estas grandes compañías de un año a otro. Es como si la constante se mantuviera. No vemos cambios significativos ni en el grupo de las 100 más grandes, ni en el de las 200 más grandes, ni en el de las 500, ni en el de las 1,000 más grandes, que prácticamente se mantuvo en el 20%. Con eso, yo diría, y llamaría un poco a la reflexión aquí, es listo. Finalmente tenemos una participación muy baja. ¿Tenemos las mujeres o no tenemos las mujeres en el país? Sí las tenemos. Tenemos mujeres con todo el potencial, con todo el conocimiento para estar en una junta directiva. Nosotros hemos conformado de manera gratuita un banco de hojas de vida de mujeres de altísimos perfiles. El 96% son mujeres de C-level, o sea, presidentas y vicepresidentas de compañías. Tenemos más de 470 hojas de vida. Es un banco que ha sido consultado más de 250 veces. Hemos visibilizado más de 3,000 perfiles y hemos logrado 46 posiciones en juntas directivas. Y les digo de compañías grandes de capital cerrado y compañías grandes listadas. Hemos podido llevar mujeres a Carvajal Empaques, a La Vivienda, a Construcciones El Cóndor, a BBVA Colombia, a Suramericana, a Almacenes Éxito,
o grupo de éxito. Es decir, grandes compañías, compañías de capital cerrado como Alti, o entidades sin ánimo de lucro como Interactuar. Es decir, es un banco de hojas de vida muy potente, gratuito, para consulta gratuita por parte del sector empresarial. Tampoco se le cobra a la mujer por depositar su hoja de vida. Y lo que hacemos allí es tratar de cerrar la brecha entre la oferta y la demanda, que las empresas logren identificar a esas mujeres que sí pueden llegar a sus juntas directivas. Eso básicamente es lo que hemos venido haciendo en Club 30. Y pues, José Hernando, quisiera escuchar preguntas o entrar ya en un espacio de conversación para lo que nos queda de este espacio. Alexander, yo tengo una inquietud muy general. Es históricamente, ¿cuál es la razón para que exista la diferencia de género? Pues la razón... Un momentico. Sí, señor. Porque la mujer es más débil, no lo creo. Menos formada, tampoco. Menos capaces, tampoco. Entonces, ¿a qué se debe que fundamentalmente se trabaje sobre ese espacio, no solamente para hablando de juntas directivas, sino en muchos aspectos en la época actual? Claro, nosotros diríamos, bueno, pues hoy en día los temas deberían estar absolutamente chequeados al respecto, o no deberíamos tener estos problemas, pero en realidad cargamos varios aspectos que como sociedad nos dificultan alcanzar esa equidad de género. Entonces uno diría, bueno, pero es que hoy en día las mujeres incluso están, por ejemplo, a nivel de posgrados, están más preparadas que los hombres. Dice la estadística global que es un 12% más de preparación que el de los hombres. Pero si nosotros pensamos, y a mí me encanta hacerle esa pregunta a las personas, bueno, ¿cuánto tiene la universidad más antigua del país? ¿Cuándo fue fundada? ¿Qué se les ocurre a ustedes que cuando haya sido fundada la universidad más antigua del país? Bueno, ni idea, si me preguntan a mí. En 1580, la Universidad de Santo Tomás, en 1653, la Universidad del Rosario. Pero el acceso a la educación, la mujer lo tuvo el siglo pasado. Entonces, hay una brecha importante en la acumulación de capital intelectual, que es un capital importante. Cuando uno analiza no solo este tema de educación, sino el tema de los derechos sexuales y reproductivos, pues decir que la mujer pueda tomar decisiones sobre si quiere o no cuidarse en una relación sexual, o si quiere concebir un niño en ese momento de vida o no, pues antes era algo impensable. Incluso cuando miramos historia de cómo llega el tema de la distribución de preservativos o métodos anticonceptivos, pues uno se imagina que todas las mujeres tienen acceso a eso, pero si pensamos en la vereda pequeña donde el señor de la tienda le cuenta al papá si la niña fue o no fue a comprar X o Y cosa en la droguería o en la tienda del pueblo, pues no es tan fácil. Nosotros cargamos también unos prejuicios como sociedad que dificultan, por ejemplo, que la mujer tenga plena conciencia y pleno uso de sus derechos sexuales y reproductivos. La violencia de género es otro tema que es asombroso en nuestro país y en general. Yo no diría solo en nuestro país, sino en el mundo, porque estas brechas, José Hernando, no son brechas de las que padece Colombia nada más, no. Es una brecha global y hay países mucho más complejos para las mujeres, como algunos países asiáticos, que lo que puede ser nuestra cultura. Pero de las regiones más difíciles para la mujer, podríamos decir que primero está Asia, pero después está América Latina. También que tenemos que el acceso al mercado laboral es más complejo. Los prejuicios nos acompañan incluso en la definición de salarios. Cuando uno, y esto son estadísticas de la OIT, analiza la brecha salarial, hay una brecha salarial primero entre hombres y mujeres, pues la mujer por un trabajo de igual valor solo por ser mujer recibe una compensación que es 20% menor a la del hombre en términos globales. Esa es la estadística global. Pero cuando miramos qué pasa solo entre hombres y mujeres, cuando un hombre tiene hijos, recibe una mejor compensación
por un trabajo de igual valor a un hombre que no tiene hijos. Y ahí hay un prejuicio. El proveedor del hogar, el hombre del hogar que tiene que mantener a los hijos, entonces le pagamos un poquito más para ayudarle porque tiene que llevar plata a la casa para los hijos. Pero en la mujer pasa lo contrario. Cuando una mujer con hijos recibe una compensación menor a la de la mujer sin hijos. Y ahí vienen todos los prejuicios de esta mujer con hijos no va a tener el tiempo para dedicarle al trabajo, etcétera. Y se generan esos castigos que son producto de sesgos y de prejuicios, pero especialmente de sesgos inconscientes. Y no hay nada más difícil que el sesgo, es muy difícil de atacar. Entonces la invitación siempre nuestra es, si las empresas son conscientes de esto y establecen políticas, marcos de actuación, pues nos ayudan a cerrar la brecha porque cada vez va a depender menos del prejuicio y de como del momento en el que se va a tomar la decisión y que a la persona le asalta su prejuicio o su sesgo. No, lo que vamos a lograr con eso es tener unas políticas claras donde se garantice que la mujer tiene una igualdad de condiciones en acceso a las oportunidades. Y aquí es importante decir que nosotros, por ejemplo, cuando pensamos en mujeres en posiciones de liderazgo, pensamos en esas que tienen todas las características para estar allí, que sí existen y sí las tenemos. No es que estemos diciendo que es mejor una mujer que un hombre en determinado puesto. Nunca hemos argumentado eso. Hablamos de la diversidad de los equipos gerenciales como algo que potencia el resultado de los equipos. A nivel individual, cada uno tiene que defenderse con el talento que tiene, con el conocimiento que tiene. Y necesitamos que las personas talentosas, las más talentosas, lleguen a las posiciones de liderazgo. Pero sí tenemos mujeres para que ocupen esas posiciones. Bueno, no sé, José, si... Alexander, usted Señor. sí sabe que a mí me preocupa más la equidad étnica. Tenemos No ese sé, me parece que es más fuerte esa falta de equidad. Claro que sí. Le tengo también estadísticas. Por ejemplo, sino porque como nosotros trabajamos todos los temas de gobierno corporativo, en la presentación que ustedes hicieron de mi perfil, pues decían codirector del Centro de Estudios en Gobierno Corporativo, y ahí estamos preocupados por analizar la participación y la composición de esos órganos de dirección, de juntas directivas y equipos de alta gerencia. Hace poco el año pasado, hicimos un análisis para las 600 compañías más grandes en América Latina. Y la participación de afrodescendientes en juntas directivas es del 0,2% y en equipos de alta gerencia es del 0,8%. En Colombia no tenemos afros en juntas directivas. De los emisores de valores no hay ninguno. Entonces, claro, sí, tenemos un problema allí. No quiere decir que nos descuidemos en otro tipo es decir, que descuidemos la diversidad de género. No, hay que tener un amplio espectro de la diversidad, como lo pone José Hernando sobre la mesa. No solo trabajar por la diversidad de género, sino por la diversidad étnica en un país nuestro, como Colombia, que tiene, no sé, las estimaciones dicen entre el 5 y el 20% de afrodescendientes, depende de la fuente que uno escoja. Pero Paula Moreno, nuestra ex ministra, desde la Fundación Manos Visibles, Paula nos dice, no, son más o menos 10 millones de afros en un país de 50 millones de personas. Tenemos problemas de autorreconocimiento, pero son más o menos 10 millones. Y el DANE puede a veces hablar de 2.5 millones, de 5 millones, por eso digo que el dato es complejo tener un dato certero sobre la participación, pero sabemos que somos un país de afros. Y los afros los vemos más trabajando en el gobierno o trabajando en el tercer sector o sector social, pero no se sienten parte del sector empresarial. Y ahí de nuevo es cómo hacemos que las empresas allanen el camino, y es más difícil porque hay que ir por ellos. No es que ahorita están en posiciones de liderazgo, no, hay muy pocos. Tenemos Sandra Inestrosa dirigiendo Hewlett Packard en Colombia, pero son poquitos afros los que tenemos. Tenemos Lena Costa, que está en una posición de liderazgo en sostenibilidad en una empresa del sector minero. Tenemos, bueno, podría mencionar 6, 7 afros que conocemos, mujeres que están en posiciones de liderazgo, pero son muy poquitos, o sea, deberían ser más.
pero como no se ven allí, no tienen referentes allí, las empresas deberían ir por ellos desde las prácticas empresariales y tratar de irlos acompañando en el desarrollo de su carrera en el sector empresarial. Pero hay que tomar la iniciativa y hay que tener la política y hay que como tomar acción al respecto para lograr esa mayor diversidad en el sector empresarial. Entonces, sí estoy de acuerdo, José Hernando, que hay mucho por hacer, no solo en diversidad de género, sino también en otro tipo de diversidades como la étnica para nuestro país. Carlos, ¿tiene alguna pregunta? Carlos, nuestro Sí, periodista. doctor Zuluaga. A ver, la mayoría de empresas en Colombia son pymes. Entonces, me gustaría preguntar primero si estas empresas consideran la formación de tener una junta directiva y segundo, qué tan alta es la participación de mujeres dentro de las juntas directivas de las pymes. Pues ojalá, Carlos, que fuera tan fácil sensibilizar a las empresas sobre la importancia, por ejemplo, que puede tener una junta directiva. Si quieren, no la llamemos junta directiva. En las primeras etapas son más juntas asesoras. ¿Y por qué juntas asesoras? Porque no es que van a llegar a despedir y a nombrar al gerente, no, porque si son pymes, como tú lo dices, Carlos, pues son empresas donde el dueño o la dueña de la compañía, pues además es el gerente o la gerente de la organización y tienen múltiples funciones, es decir, son empresas que siguen muy bajo el control de los fundadores o de los dueños. Entonces, pues allí decir que va a tener una junta directiva que supervisa, contrata al gerente, lo despide, no, esas no son las funciones de las juntas en las pymes. Las juntas sí asesoran. Eso hicimos un análisis en 21.417 compañías con una coautora que es Belén Villalonga de New York University y nos dimos cuenta que las empresas que tienen junta directiva primero reciben una asesoría de parte de esa junta y esa asesoría que reciben de parte de la junta se traduce en un mayor desempeño financiero. Entre un 17 y un 33% de un mayor retorno sobre los activos. No estoy diciendo con eso que una compañía que tiene junta directiva, los activos le van a rentar el 33%, no, que sin la junta rentaba el 10%, con la junta puede llegar a rentar hasta el 13%. Es decir, hay unos punticos de rentabilidad adicional por esa labor que hace la junta directiva de asesorar la alta gerencia. Pero los empresarios a veces les cuesta tomar acción al respecto porque nadie ha sido educado en los temas de gobierno corporativo en nuestro país. No hay una formación en pregrado, por ejemplo, en administración. Si revisáramos los programas de administración de empresas de todo el país, no vas a encontrar las materias de gobierno corporativo o gobierno en la empresa familiar como una materia obligatoria. Nosotros en el CESA hemos hecho un gran esfuerzo y tenemos 3, a veces 4 electivas de gobierno corporativo para el pregrado. Pero si es selectiva, la ven algunos y otros no. En general, nuestros estudiantes salen de administración de empresas, de economía, etcétera, sin saber la importancia del gobierno corporativo. Y cuando uno no sabe que eso es importante, pues llevarlo a la práctica es más difícil. Entonces, los empresarios al final, pues primero piensan en la sostenibilidad financiera de corto plazo, en cómo voy a pagar esto, en cómo va a ganar un puntico más de mercado, antes que pensar en una junta directiva. Cuando a nosotros nos preguntan cuándo debería tener una junta directiva, les decimos cuanto antes. En esas empresas que dan el paso a tener junta directiva, pues la participación, como les fui mostrando, yo les mostré las de 200 a las 1000 más grandes, va mejorando un poco, pero tampoco es que nosotros logremos, digamos que acabar con la brecha en la pequeña y mediana empresa de la participación de la mujer. Cuando ya nos vamos a la micro, sí vemos una participación importante de la mujer ¿en qué? En emprendimientos de supervivencia. ¿Y por qué en esos emprendimientos? Porque si la mujer encuentra difícil llegar al mercado laboral y la tasa de inserción al mercado laboral es menor en la mujer que la del hombre, pues a veces crea sus propios emprendimientos de subsistencia para sostenerse económicamente y poder llevar algo de dinero al hogar. Pero en general la brecha es persistente en nuestra sociedad, en todas las esferas. Míralo en participación política, en la educación, en el sector empresarial, etcétera. Es difícil que la mujer encuentre una participación equitativa respecto al hombre. Alexander, pues muchísimas gracias por haber estado en este espacio de conferencia Actualícese, un tema de mucho interés y bueno, ante todo con estas cifras
actualizadas y a las cuales hay que ponerle lupa, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Muchas gracias por abrir estos espacios para que los empresarios se hagan estas preguntas y puedan tomar decisiones ahora que se aproximan las asambleas para reconfigurar sus juntas directivas. Esperemos que así sea y que haya una mayor participación de la mujer cada vez con esa capacidad y aporte que hacen a la innovación y al desempeño financiero. Un cordial agradecimiento también a todas las personas que se conectaron a estas 2 primeras conferencias que tuvimos en este año 2024. Una invitación para que mañana, miércoles 10 de enero, se conecten a las 9 de la mañana. Estará con nosotros el doctor José Fernando Sandoval con el tema ¿Cómo el aumento del salario mínimo impactará a empresas y trabajadores? Y a las 11 de la mañana la doctora Paola Andrea Rojas con el tema Despejado el panorama empresarial, navegando a través de los cambios del régimen simple. A las personas que se conectaron a esta transmisión, las invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, actualice ese video, den like a este y demás videos que publicamos a diario y activen la campana para que les lleguen nuestras notificaciones. Nos reencontraremos el día de mañana. Muchas gracias. Chao, chao. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video.